Algunos de veras creen que este es el final, otros no lo creen, lo aseguran, pero con sus hechos lo niegan. Algunos no lo ponen como su prioridad. A veces incluso he llegado a pensar, si no estoy exagerando, en el anuncio de la pronta venida del Señor. Pero cuando veo las señales que se dan constantemente alrededor del mundo, y no tengo más que rendirme yo mismo ante esas señales. La Biblia declara proféticamente todos los eventos que habrían de venir, todos. Hemos visto en el pasado retiro 6 escenarios en los cuales se platicaron algunas cosas que sinceramente, si le acercáramos el zoom y fuéramos un poquitito todos nosotros, todos incluyéndome a mí, más minuciosos para investigar cada uno de los temas y puntos que se tocaron, llegaríamos, hermano, a la convicción de que el Señor está por venir de un momento a otro. Pero así. Una de las cosas que nunca he abordado y lo he ido dejando porque sé que se va dando tarde o temprano, la gente se va dando cuenta, es la persecución que ha sufrido la iglesia. Aunque en el retiro, el primer tema con el que abrimos el retiro escatológico de este Semana Santa, llamada así, el tema era la persecución de la iglesia, ¿verdad? Un tema que para nada nos gusta, porque ¿quién le gusta ser perseguido? Sin embargo, junto a eso, unos días antes habíamos estado conversando al respecto de que iban a venir 7 años de abundancia antes que vinieran los 7 años de escasez, y que dentro de la abundancia iba a venir una abundancia de gozo, y esa abundancia de gozo iba a sobrellevar mucha tribulación, que no es la gran tribulación, pero mucha tribulación que se iba a dar en el periodo anterior a la manifestación del anticristo en la tierra. La Biblia dice claramente que es necesario que a través de muchas tribulaciones se entre al reino de los cielos, como dando a entender que esa tribulación viene a ser una especie de maestro para nosotros cuando no alcanzamos en la comodidad de nuestro hogar o de nuestra iglesia incluso a comprender todo el contexto que nos ha tocado vivir. Entonces yo quisiera en esta noche escatológica conversar con ustedes un poquitito, auxiliarme con algunos videos y alguien que me ayude a traducir algunas cuestiones y con eso cuido mi garganta también, del tema de la persecución. Primero quisiera hacerle saber que definitivamente, ay Dios mío, definitivamente yo considero que los 7 sellos apocalípticos ya fueron abiertos. Eso es lo primero que yo quisiera puntualizarle a usted. Digamos, si pudiéramos hacer una especie de, vamos a ver, si pudiéramos hacer una especie de esquema, se lo voy a poner acá, vamos a ver. Si pudiéramos hacer una especie de esquema, diríamos que aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estos son sellos que se van abriendo, que según lo que yo he entendido de la palabra, se abrieron hace 100 años. Se empezaron a abrir hace 100 años. Eso vendría a ser 1915, ¿verdad? Antes, pero pongámosle 1915. Pero no se ha concluido. El hecho que se haya abierto no se ha concluido. Eso lo hemos explicado. Cada uno de estos sellos activa al otro, el primero al segundo y así sucesivamente. Y el séptimo activa a las trompetas. Las trompetas
activan a los ayes y los ayes activan a las copas. Pero todo esto se va a juntar en algún momento. Es decir, no por estar activadas las copas quiere decir que ya se desactivaron los sellos, sino que esto sigue en función. ¿Por qué le digo esto? Porque en el quinto sello aparece, acá vamos a ver este versículo 6:9, cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Entonces, si se abrieron los sellos en 1915 y yo considero que ya están los 7 abiertos, este ya tiene que estar activo. Lo que pasa que muchas veces nosotros no lo vemos como una persecución o vemos una persecución muy lejos. Pero yo quiero mostrarle a usted algunas cosas que están palpitantes en nuestro mundo en este momento y que mucha gente no se da cuenta. Quisiera que si pueden poner una carta de un rabino que él la expuso en las Naciones Unidas a respecto de la persecución, un rabino hablando de la persecución a los cristianos. Si la tenemos, hermanos amados de video, este es el rabí Jonathan Cahn, pero lo tenés en video o en carta. Aquí no voy a poder leer. El rabí, dale más. Dice, este es el speech de él, los gritos del Mesías. Me voy a tener que alejar un cachito porque no se mira bien, no se define. Y yo para poder ver ahí tengo que ver desde... Bueno, ahí dice, en abril de 2015, hace 70 años, esta primavera, los campos de concentración del Tercer Reich fueron liberados. En esa liberación los aliados forzaron a los campesinos que vivían cerca a caminar por medio de los campos para enfrentar la inimaginable profundidad de horror que el nazismo había hecho. Sigamos. Sigamos más. En 1964, ahí subí hasta donde dice 1964, ahí me voy a saltar. En esta ciudad en la cual estamos hoy juntándonos, una joven mujer que se llamaba Kitty Genovese, se le aproximó un hombre cuando ella estaba en su apartamento y la atacó con un cuchillo. La mujer fue brutalmente asesinada y se tardó el asesinato aproximadamente media hora. Por lo menos 12 personas oyeron sus gritos y estuvieron pendientes del ataque durante 30 minutos, pero la mayoría no hicieron nada por ayudarla. Algunos no estaban seguros si los gritos se podían quitar al cerrar sus ventanas, pero ninguno se molestó en averiguar ni salir. Afuera estaba frío, ellos estaban confortables en sus calientes apartamentos. Un vecino que vio más de cerca el ataque ni siquiera llamó a otro vecino para que llamara a la policía, y su explicación fue: no quería involucrarme, no me quería involucrar. Pues sigamos. Eso, él solo una cosa, porque tengo que resumir, si no nos va a dar tiempo. Él está diciendo, hace 70 años hubo una masacre. 6 millones de judíos y 50 millones de personas murieron, 53 millones de personas, aparte de 6 millones de judíos. Los nazis mataron 6 millones de judíos y nadie dijo nada. Todos lo sabían y nadie dijo nada. Entonces él dice, este rabí dice que los que no dijeron nada eran tan culpables como los que lo hicieron, sabiéndolo. Que no haber levantado su voz en contra de esa injusticia los hacía cómplices.
Ahora después, como él está ahí en esa ciudad, él está diciendo, en esta ciudad sucedió un asesinato, y él hace mención de este asesinato, y todos los vecinos, nadie dijo nada, y por lo tanto son cómplices. Entonces sigamos leyendo, hermano, por favor, más abajo. Ahí, otra vez se envuelve un mal satánico de odio, violencia y crueldad sádica, y nuevamente se envuelve a gente inocente marcadas para la destrucción. Está hablando un rabino y dice: los seguidores de Jesús, conocidos a través del mundo entero como cristianos, esos que fueron enseñados que cuando los golpearan pusieran la otra mejilla, que cuando los maldijeran bendijeran, y que cuando los perseguían tenían que perdonar a aquellos que los oprimían, esos constituyen hoy el grupo más perseguido, el grupo religioso más perseguido de la tierra. Oprimidos, afligidos, casados y asesinados, hombres, mujeres y niños que vienen a ser corderos sacrificiales del mundo moderno. Hoy, no en la gran tribulación, porque cada vez que se habla de eso, dicen: oh sí, los que se quedan a la gran tribulación, esos los van a perseguir y los van a hacer chicharrón. No, hoy, antes, esa persecución que va a venir después, esa va a ser inimaginable, pero ahorita se está dando. Hay cristianos que están dando su vida por esto. Sin embargo, en los países en donde no está esta persecución, en donde la gente no le ponen un hacha al cuello para decir si ellos son cristianos o no, la gente como que, hermano, como que se volvió demasiado cómoda, como que se fue en pos de otras cosas, de su propia visión, sin ponerse a pensar que esto es una señal de la pronta venida del Señor. Porque uno de los versículos, y ahorita vamos a seguir leyendo ahí en un momento, pero uno de los versículos que está acá es el de Apocalipsis capítulo 6 verso 9. Cuando el Cordero vio el quinto sello, vi debajo del altar y las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y el testimonio que habían mantenido. Y tengo un versículo acá de la Biblia versión Dios habla hoy, de Daniel capítulo 11, que dice de la siguiente manera: cuando llegue el momento de las persecuciones, o sea que tiene que venir un momento de persecuciones, recibirán un poco de ayuda, un poco, aunque muchos se unirán a ellos solo por conveniencia propia. Ahora, yo quisiera seguir leyendo la carta del Rabí brevemente, y después exponerle algunas otras cosas, hermano, porque yo creo que nosotros no estamos conscientes del momento en el que estamos viviendo, ni estamos conscientes de la bendición que tenemos aquí en este lugar en donde vivimos. Aunque yo creo que la mitad de la población está vociferando y rechinando los dientes por cuestiones puramente políticas y de corrupción y todo lo que usted quiera, pero no nos damos cuenta que tenemos una libertad que no tienen más de 60 países. Miremos por favor, dice: nos encontramos en un mundo nos encontramos en el lugar más representativo de la nación, en donde reyes, líderes, embajadores, delegados se juntan aquí para discutir asuntos internacionales alrededor. Y sin embargo, dentro de las fronteras de más de 60 de esas naciones que vienen ahí a la ONU, los cristianos están siendo perseguidos por sus propios gobiernos o por aquellos en medio de donde ellos viven, desde Corea del Norte hasta Irán, Afganistán, Siria, Nigeria, Irak, Pakistán, Vietnam, Indonesia y muchos más. En Norcorea, cristianos son llevados a la cárcel y son llevados a campos de trabajo forzados, torturados y asesinados por el crimen
de tener una Biblia. O sea que a mí ahí sí me fundirían. O sea que cuando yo entro a mi biblioteca y miro una Biblia, debería de postrarme y darle gracias al Señor de tener la libertad, de tenerla en mi estudio, en mi librera, de poderla llevar bajo el brazo, de poderla tener en mi teléfono. Yo tengo más de 100 Biblias en mi teléfono. Ese es un crimen en Corea del Norte. ¿Tú tienes Biblia? ¿Te persiguen por eso? ¿Y la lees? Aprovéchalo. Miremos aquí, por favor, no me lo quite. Dice, ¿dónde me había quedado? Muchos en Corea, por el crimen de perder. En Nigeria, una vía cristiana fue masacrada. En Orissa, India, 70,000 cristianos han sido forzados a huir de sus hogares. En Siria, 80,000 cristianos han sido también de una manera haciendo una limpieza como social de sus hogares. En Indonesia, los musulmanes han puesto a la muerte a 10,000 cristianos. Ahora, después de 2000 años, algunas de las más antiguas comunidades cristianas, desde los coptos de Egipto hasta los nestorianos y asirios, creyentes asirios, desde los caldeos y asirios creyentes de Irak, están en peligro de un genocidio que los va a exterminar. Y el mal de ISIS y de sus aliados corren por todo Medio Oriente y una antigua civilización está siendo aniquilada. Su gente está pereciendo, crucificada, decapitada, enterrados vivos en su suelo ancestral. El vicario de Bagdad contó cómo este año ISIS le ordenó a 4 niños cristianos que renunciaran a Jesús para seguir a Mahoma. Y los niños contestaron: no, nosotros amamos a Jesús, Él siempre ha estado con nosotros. Y fueron sus últimas palabras que estos niños jamás hablaron en esa tierra, porque ISIS los decapitó. Sin embargo, muchos de nosotros estamos aquí con nuestros propios problemas. Sí, ensimismados pensando que eso es lo más importante. El quinto sello se ha destapado. La pretribulación está cabalgando sobre la tierra. Ha alcanzado Asia, Europa, África. Y está tocando las puertas en América. Y aquí estamos nosotros, sí, Señor, en medio de un gran avivamiento. Sí, yo lo sé. Y eso es el avivamiento que tenemos nosotros que aprovechar. Y estos 4 niños son nuestros maestros. Sigamos leyendo. Pero nosotros oímos de cada cristiano, oímos de cómo los cristianos eran llevados a las arenas romanas para ser echados a las bestias salvajes. Y nosotros ponderamos cómo en aquella época hubiéramos hecho, nos preguntamos qué habríamos hecho si hubiéramos estado ahí, si hubiéramos vivido en aquellos días y hubiéramos podido salvar a algunos de esos inocentes, los hubiéramos salvado. Pero la verdad es que en esos días, but the truth is we do live, pero la verdad es que nosotros vivimos en esos días. Más cristianos están siendo perseguidos, brutalmente asesinados en la edad moderna que en cualquier otra época. Cada año decenas
de miles de cristianos están siendo puestos abajo de menos que humanos, torturados, asesinados. Más de 100 millones de cristianos viven bajo la, ¿cómo se llama? La sombra de la persecución. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Yo creo que ese es un llamado. Mire, esta es una señal. La señal de la pronta venida del Señor. ¿Por qué razón? Porque la misma Biblia dice en Lucas capítulo 21. Vamos a ver si lo tengo por acá. Dice, no, este no es. Lucas 21, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles y llevándose ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Y el siguiente versículo dice que esa va a ser la oportunidad de testificar. Como esos 4 niños testificaron. Y hasta nuestros días aún resuena lo que han hecho. Bueno, acaba de ser. Si volvemos a poner el escrito, por favor, yo lo voy a tratar de terminar porque hay muchas otras cosas que le quiero mostrar de lo que está sucediendo y no podemos estar nosotros abstraídos. Tenemos que saber, hermano, que esto no es un juego, por el amor de Dios. Tenemos que saber que este no es un cristianismo para volverte millonario. 10 pasos para ser el mejor líder del mundo. 5 pasos para ser el mejor grupo de cantantes del mundo. 10 pasos para tener la mayor cantidad de amigos en Facebook. Perdóname, pero ese no es el asunto acá. Vamos a ver, the truth that we, okay, este cuerpo, las Naciones Unidas, adoptaron la Declaración Humana de los Derechos Humanos, con la que declaran que cada uno tiene el derecho de manifestar su religión o creencia en enseñanza, en práctica, en adoración y en observancia. Y dice acá que se hizo una... ¿cómo se llama? Firmaron para que las Naciones Unidas protegieran a estas poblaciones del genocidio étnico y crímenes contra la humanidad. Solo que queda una pregunta: ¿en dónde están las resoluciones? ¿En dónde están las tropas? ¿En dónde está toda la acción que estaba provista para proteger a la gente más perseguida de la tierra? ¿Y quiénes son los más perseguidos de la tierra ahorita? Impresionante, hermano. Entonces aquí estamos nosotros. Claro, cuando sigue hablando este hombre, que cuando uno lo lee, francamente es impresionante todo lo que dice. Él termina diciendo y haciendo un llamado a la sociedad mundial para que hagan algo en favor de los cristianos, y amén. Pero mi llamado para usted no es ese solamente, porque sí podemos hacer algo. Primero, una de las cosas que deberíamos de hacer es orar. Es una de las primeras cosas que deberíamos de hacer. Orar y decirle: Señor, ten piedad de esa gente que está siendo perseguida, decapitados por ser cristianos, por creer en el mismo Cristo que creemos nosotros, por haber sido lavados con la sangre y perdonados sus pecados con la misma sangre con la que fuimos limpiados nosotros. Y a ellos los están matando allá y nosotros tranquilos. ¿Cómo está tu vida y tu compromiso con Dios? Yo quisiera mostrarle algunos videos. Me ayudan mis hermanos de video. Buenos días, soy Ivonne Soya y esto es Telenoticias 11 AM. El alegado transporte de ataúdes a Puerto Rico y otros lugares de Estados Unidos ha generado gran preocupación en las redes sociales y entre la población. El supuesto transporte ha sido ordenado por FEMA y el Ejército. Charito Fraticelli investiga y nos tiene un informe en directo. Adelante.
Ivonne y amigos televidentes, si fuéramos a repetir, ¿no?, que es lo que vamos a hacer, lo que presenta un informe que tenemos en nuestras manos, al parecer el gobierno de Estados Unidos, las autoridades federales, se prepara en silencio para una catástrofe inminente. Y quiero ser bastante fiel a lo que se está diciendo, quiero leerle a ustedes. Si dicen que funcionarios federales han señalado que el área de FEMA, o sea, la región 3, que cubre la zona este, la costa este de Estados Unidos, vamos a hablar de Washington, D.C., Delaware, Maryland, Pensilvania, Virginia Occidental, Nueva York, pues se prepara en silencio ante una amenaza catastrófica inminente, como ya dije anteriormente, relacionada con una desconocida zona de falla que muchos científicos expertos temen que esa zona pudiera ser destruida por actividad volcánica, terremotos y tsunamis. Y este informe pues volvió un poco más alarmante luego que el 23 de agosto, esto fue en 2011, un terremoto de magnitud 5.8 centrado en Virginia, sacudió toda la costa este de Estados Unidos y este terremoto pues puso en alerta sobre esta falla. ¿Qué ha estado pasando? Han seguido dándole seguimiento, han seguido preparándose porque se prevé que esta catástrofe pudiera darse entre este mes y probablemente para octubre. ¿Qué se ha estado viendo? ¿Qué es lo que se ha estado percibiendo y que ha puesto el botón de alerta para muchas personas que han sido testigos de ello? Pues miren, en Estados Unidos se comenta que se han comprado 22 millones, que FEMA ha comprado, ha hecho órdenes de 22 millones de bolsas de agua. También se han gastado una serie sobre 13.6 millones de dólares en comida lista, comida preparada, lista para ser ingerida. También se han visto el movimiento de unas especies de ataúdes, no solo aquí en Puerto Rico, sino también en el área de la costa este, aparte de vehículos, municiones, armas, y de hecho parte de lo que ustedes han estado viendo en estas fotos es un punto de la isla en donde precisamente se ha estado descargando parte de lo que le he estado mencionando a ustedes. No queremos ser alarmistas, simplemente es una información que esta reportera había recibido desde la pasada semana sobre estos movimientos. Hemos estado investigando y hoy se ha estado produciendo unas movidas que queremos conocer de qué se trata. Nosotros estamos en las inmediaciones de la oficina de la Agencia Central de Manejo de Emergencia. El señor Miguel Ríos, director, se encuentra en estos momentos en una reunión con uno de los alcaldes. A las 3 de la tarde aproximadamente pues estaría disponible para hablar sobre este particular. Y aparentemente hay una explicación para ello. Tendremos un reportaje completo sobre este asunto esta tarde a las 5 en Telenoticias. No es Estos han sido una cuestión que obtuvimos de internet, que se dice toda clase de tonterías muchas veces. Esto fue investigado por medios de información, un telenoticiero. ¿Y por qué prepararse con tanto y supuestamente para una catástrofe de tipo natural? Y entonces, ¿por qué razón también tantas armas y todo? Claro, alguien podría decir es para evitar los saqueos y toda esa cuestión que se pueden dar a continuación, pero es muy sugestivo que junto con todo lo que está pasando en el mundo, en América también se esté sintiendo los pasos de un dinosaurio grandote persiguiendo. Debemos de estar atentos. Yo quiero presentarles otras cosas y que se hable por usted mismo y usted pues discierna. Usted discierna si esto es ser alarmista o si esta es una señal. Porque alguien dirá, hermano, yo vine aquí para que usted me edifique. No, perdóneme, usted no vino para que yo lo edifique. Usted vino para ser equipado. Y una vez equipado, usted puede edificar a otros. Si es necesario asustarlo, pues qué pena. Pongamos los otros, hermano, por favor, y apáguense la luz. Un mensaje firmado con sangre a la nación de la cruz. Así titularon un video integrantes de un grupo extremista libio afín al Estado Islámico para mostrar este fin de semana la decapitación masiva de hombres.
El video muestra a varios sujetos vestidos en overol color anaranjado siendo llevados por una playa, cada uno acompañado por un extremista enmascarado. Los hombres son obligados a arrodillarse y un extremista, vestido de manera diferente a los demás, habla hacia la cámara en inglés y con un marcado acento norteamericano. En el último número de la revista internet del ISIS, Dabiq, el grupo terrorista anunciaba que había capturado 21 rehenes egipcios cristianos coptos en Libia. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi convocó de urgencia al Consejo de Defensa tras la difusión del video. El Consejo Nacional de Defensa reúne, además del jefe del Estado, al primer ministro, los ministros de Defensa y de Interior y la plana mayor de las Fuerzas Armadas. El gobierno egipcio declaró un periodo de duelo de 7 días. Con información de redacción, Supremo, el poder de la información. Esos son, sí, pon los demás hermanos de una vez. Esos son gente que fue decapitada esta semana que pasó. Bueno, esto, ponerle pausa. Esto viene a ser más o menos de lo mismo, solo que hay que explicarlo. Este es un noticiero muy respetable, en donde se dice una noticia que había estado manejándose desde hacía ratos en Estados Unidos acerca del microchip que le van a poner a todo el mundo, pues, empezando por los norteamericanos. Pero ahora, este reportero ampliamente conocido, por cierto, creo que es de la BBC, él tiene esta noticia, que es precisamente el señalamiento por medio de microchip, que puede ser con mucha facilidad la marca de la bestia. Miremoslo. More now of our special coverage here tonight, life in the U.S. in 10 years' time. By that time, there may be all kinds of new ways to safeguard and identify all those things that make each of us unique, our faces, even our fingerprints, even our eyes. Here now with more on the future of technology, NBC's Tom Costello. The year is 2017. You're rushed to a hospital unconscious with no ID or medical history, but thanks to a microchip under your skin, it's all there. Science fiction 20 years ago, but a biometric reality today. The technology is based on answering one simple question. Am I who I say I am? Already, fingerprints and iris scans verify passenger identities at airports. Within 10 years, that technology may be even more widespread. And look for more complex facial recognition programs that scan a crowd of thousands looking for a single terrorist. Today's facial recognition software starts with the eyes. Then it maps out the contours of the face and compares that against a database of millions, a database that's growing by the day. What's next? At the University of Bath in England, researchers predict big changes for consumers. I think it is possible to free us completely of our wallets and keys using biometric technology, if that's what people want in 10 years' time. In fact, it's already here. The latest home security locks use fingerprints to control deadbolts. And at the Jewel Osco grocery store in Chicago, some customers pay using their fingerprints. No paper or plastic. You don't really need anything other than your hand, and you already got that with you. So will future department stores scan our irises, like in the movie Minority Report, then offer products catered to who we are? Hello, Mr. Yakamoto. Welcome back to the Gap. Experts say that technology is here now. The challenge is to safeguard our privacy in a brave new world. Tom Costello, NBC News, Alexandria, Virginia. Ok, entonces, viene una persecución, viene un control total. Perdónenme, no estoy tratando de meterle miedo, solo estoy informando lo que va a pasar. Y se lo he estado diciendo por años, pero ahora lo tenemos acá. Y la tardanza, porque a algunos les puede parecer tardanza, es solamente misericordia. Yo quisiera que cada uno de nosotros entendiéramos esto antes de que vengan los días terribles. Como dice Eclesiastés capítulo 12, en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Creo que aún la tribulación que podamos estar nosotros viviendo en este momento no es digna de comparar con las glorias que vendrán y la abundancia que Dios prometió en estos 7 años
previos a la semana 70 de Daniel, nos va a llenar esa abundancia, abundancia de palabra, abundancia de gozo, abundancia de justicia, todas las abundancias que predicamos ya y que vamos a enseñar posteriormente, nos van a ayudar para sobrellevar este tipo de situaciones que nos va a tocar vivir, porque a ninguno de nosotros nos gusta vivir eso, nos gustaría vivir eso, pero desafortunadamente yo creo que vamos a vivir muchas cosas. Quiero mostrarle unos videos que ya lo ponen a uno así, ya un poco más preocupado. Y uno de ellos es el que acaba de pasar. Estas son tropas que se están movilizando hacia Canadá. De Estados Unidos hacia Canadá. This is Dabu 7. You were looking at military equipment traveling on a train through Edmonton, Alberta, Canada, heading toward the west coast. Now this footage was sent to me. They asked me to share it and get it out there to as many people as I possibly could. They said up there they were trying to post it to Facebook and they were removing it. But when you want to talk Jade Helm, when you want to talk massive military exercises, this goes right along with it here. Heavy shit is off. Esos son la caballería, así le dicen, ¿verdad? De los tanques de guerra, camiones, trasladándose desde Estados Unidos hasta Canadá. Parecería una invasión, pero pues nadie está oponiendo resistencia. Bueno, así lo hizo Hitler en la Segunda Guerra Mundial antes de... Pero mire, qué poquitos, ¿verdad? Mire qué cantidad. Y otra cosa, ¿a dónde van? Entonces ahora ataúdes, millones de ataúdes en Estados Unidos, campos de concentración reportados en Estados Unidos, movilización de tropas. Algo tiene que estar pasando. Ahora esto es, no enciendan la luz todavía, esto es en el sur de Estados Unidos hacia México. Ahí están pasando la frontera de México. ¿A dónde van? ¿Y por qué? ¿Qué está pasando? ¿No se pregunta usted eso? ¿Qué estará pasando? Armamento pesado viajando hacia México, pasando las fronteras sin oposición, nada. O sea que están de acuerdo los tres países, Canadá, Estados Unidos y México. ¿A dónde van? Y alguien dirá, ¿y eso qué tiene que ver con los cristianos? Hermanos, si los cristianos son el grupo más perseguido, en cualquier momento que se declare una ley marcial, qué poquitos, ¿verdad? ¿O será que los compró Guatemala y los traen por vía terrestre para prepararse contra el narcotráfico o algo así? ¿Cuántos lleva contados?
y siempre hay un yo lo vi. Alguien los grabó, se bajó del auto, se tomó el tiempo. Ok, ahora esto, no lo apagues. Este es temible, hermano, hombre. Este es un cristiano. Vamos a ver si logro leer. ¿Se lee de ahí, no? ¿Sí se lee? Vamos a ver. Fuertes imágenes. Nuestros hermanos están siendo quemados en público en el sur de África por el simple hecho de no negar su fe en Jesucristo. Oremos por nuestros hermanos perseguidos y los misioneros que están en diferentes países del mundo donde el evangelio de Jesucristo es prohibido. Cristo viene. Entonces ahora mire cómo quedó ese hermano. Mire la foto de la derecha donde lo quemaron por ser cristiano. Este es un pastor que le van a cortar la cabeza en este momento con un hacha. Ponlo para leer lo que dice. Ayer el pastor, si puedes poner la letra más grande te lo agradecería. Ayer el pastor ejecutado por ISIS, su nombre es Paul Jacob. Él nunca peleó en contra de nadie, nunca disparó ningún cohete o misil en contra de ISIS. Su único problema era que él utilizaba su casa para orar a Jesucristo y ahí se reunían, ¿verdad? Ayer ISIS le cortó la cabeza después de mucha tortura. Por otro lado, mientras Estados Unidos está mandando todos esos tanques para el norte y para el sur, Rusia levanta prohibición de envío de misiles a Irán y comienza intercambio petróleo por bienes. Entonces aquí se están armando, allá se están armando. Hermano, pregúntele al hermano que tiene a la par: hermano, ¿qué estará pasando? Despiértelo y pregúntele qué estará pasando. Le pregunto yo, ¿qué calcula usted que está pasando? ¿Qué es lo que se está preparando? Ahora, 3 versículos y lo voy a dejar que se vaya a dormir en paz. Mateo 13:21. Pero no tienen raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Pregunto, ¿se necesita una buena raíz? Se necesita una palabra, una fe en la palabra, un conocimiento de Dios personal. No, hermano, no estoy hablando de teología, de conocer términos griegos, hebreos y arameos, aunque es bueno conocerlos. Pero aquí dice que esta persona que huye a la hora de la persecución es porque no tenía una raíz profunda. Y viene la persecución por causa de la palabra. Y ya ve usted ahí que hay gente que las meten a la cárcel por el crimen de tener una Biblia. Parecería que no estuviéramos en el siglo XXI, pero eso está sucediendo en el siglo XXI y se va a poner peor. Pero aquí estamos nosotros. ¿Cómo está tu raíz? ¿Sólida? Ok. ¿Podrías tú decir esto? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Aquí es cuando yo me pregunto, hermano amado, disculpe, aquí es cuando yo me pregunto y digo: Dios santo, ¿qué van a hacer los cristianos que se enojan en una iglesia porque el pastor no les dio la mano? Cuando los de ISIS se la quiten.
¿Qué van a hacer? Les van a decir, les van a preguntar. Van a negar su fe. De hecho, ya la están negando, pero con falsas doctrinas, predicadas desde púlpitos por espíritus inmundos. Están negando la fe. Esa es una forma de persecución, pero esa es una persecución que le estoy mostrando, hermano, que ya se está dando, y de gente que se ha puesto y digo, no, yo no, pero yo digo, pero ¿cómo es posible, hermano? Si nosotros nos enojamos solo porque nos tocan la bocina. Que Dios nos guarde. Que nuestra raíz sea vigorosa como la de un ficus, así de esos que se enraizan, hermano, y quiebran hasta el asfalto, y que nunca neguemos al Señor. Ahora el último versículo. Y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Verdad que este mensaje no es un mensaje que arranca aleluyas, gloria a Dios, gritos de júbilo y danza así de abrazarse todos y de un lado para otro y del otro para el otro, y como que fuera zarabanda ahí, de un lado para otro y para otro, agarrando hasta el que no es cristiano para hacerlo danzar? ¿Para qué? Que dance el que quiera hacerlo, el que tiene razones suficientes para hacerlo. Amén. Denle un aplauso al Rey bendito. Entonces, quiero finalizar diciéndole que los discípulos del principio los agarraron, y los agarraron porque eran con garras. Los agarraron, los azotaron y muchos murieron. Pero los que lograron sobrevivir salieron gozosos de haber sentirse dignos de haber sufrido por el Mesías. Tiene que venir una llenura sobre nuestra vida en la cual nosotros estemos dispuestos. ¿Cuál es la noticia en el mundo occidental? Que un par de homosexuales se quiso casar y el dueño de una pastelería no les quiso hacer el pastel de bodas, y entonces lo demandaron, y entonces le pusieron una multa de $150,000 y ellos prefirieron cerrar su pastelería. Y claro que son unos héroes de la fe y me quito el sombrero delante de ellos, pero es esa la persecución. ¿Y qué vamos a hacer? A mí me preguntan, porque tenemos iglesias en Canadá, en Estados Unidos, ¿qué vamos a hacer cuando vengan y nos digan que tenemos que casar a fulano? Pues no lo casele. Pero entonces me meten a la cárcel, pues que te metan, le digo. Ah, como no es usted, me dice, pero ¿para qué te viniste aquí, pues? Le digo. ¿Qué hago? Me dice un hermano aquí del sur de México, aquí fronterizo con nosotros. ¿Qué hago? Porque le están diciendo a mis ovejas que si no niegan a Jesús, les van a cortar el agua, después les van a cortar la luz, después les van a destruir sus casas, y si aún permanecen, los van a matar. ¿Qué hacemos? Lo que usted me diga, apóstol, eso hacemos. Yo estaba en Huehuetenango y él viajó desde allá para Huehuetenango a preguntarme. ¿Qué le digo yo? Aconséjeme, ¿qué le digo? Que se venga a Paraguay. Va, pero ¿y que aquí lo vamos a mantener a toda la iglesia? Que no niegue la fe. ¿Y si los matan? No, yo no hallaba que contestarle. Entonces le dije, ¿sabes qué? Es injusto que me preguntes eso. Te voy a decir por qué. Porque para mí es bien fácil, estando acá,
decirte, no niegues la fe, da tu vida por tus creencias, porque no soy yo ni mi familia. Tampoco te puedo decir que la niegues y que te pongas a negociar, porque entonces sobre mí caería la responsabilidad delante del Señor. Lo que te puedo decir, ahí creo que el Señor definitivamente fue el que me dijo, decirle esto. Lo que te puedo decir es que esta es una decisión personal, que tú tienes varias opciones. Una es salir de ahí huyendo, y eso no es vergonzoso, porque Jesús, cuando lo quisieron matar, el Señor dio órdenes que se lo llevaran a Egipto y huyó. Cuando a Pablo lo quisieron matar, Dios le mostró por medio de su sobrino que lo querían matar y él huyó. Cuando lo quisieron matar otra vez, lo sacaron en una canasta de la ciudad. Así que huir puede ser una opción, pero eso lo tienes que decidir tú. La otra opción es quedarte ahí y decir, no me voy y no niego al Señor. Pero tenés que tener bien clara la conciencia que pueden matar a los tuyos y a ti. Y la otra no te la puedo aconsejar yo jamás, que sería negar al Señor. Eso no te lo puedo aconsejar. Entonces voy a orar por ti para que Dios te diga qué hacer. Es tu responsabilidad, no es la mía. Para mí sería muy fácil. Dale, mano. Y ya cuando le estén torturando, no grites, manos. Gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Qué fácil, ¿ah? Pero la persecución ya llegó a todos lados. Aquí a Guatemala llegó disfrazada, pero hay persecución. La hay. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Hacer un compromiso de amor y decirle, Señor, tú moriste por mí, te torturaron por mí. Yo no quiero ser un mártir, Señor, pero si tú vas a permitir que yo lo sea, hazme un hombre valiente que pueda soportar eso. En el caso de las hermanas, una mujer valiente que pueda, en medio de la tortura incluso, testificar de Jesús. Primero, Dios, que no te pase nada de eso. Pero vemos que a muchos de nuestros hermanos les está pasando. La otra cosa que yo quiero es que añadamos a nuestra lista de oración a todos aquellos cristianos que están siendo perseguidos. Añádelos. Añádelos, Señor, bendíceles, por favor, ayúdales, dales una fuerza sobrenatural, dales una puerta de escapatoria. Tu palabra dice que no hay tentación que no sea humana que ha venido a nosotros. Tu palabra también dice en Corintios que juntamente con la prueba tú permites la salida, Señor. Dales la fuerza. Podemos orar por ellos. Amén. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Bueno, gracias a Dios. Se quedaron asustados los hermanos, por lo visto. Tengo 2 minutos para darle preguntas. Al lugar a una. Si la mandan en un papelito, así rapidito, hermano. Yo sí tengo varias preguntas. Una de las preguntas que tengo es: ¿a dónde van los tanques? ¿No hay? Ok, entonces oremos. Sí hay. Bueno, entonces vamos a esperar. Mientras me mandan esa pregunta, mis hermanos de la alabanza suben, por favor, y le quiero preguntar a los que están acá, que han
nos han acompañado en esta noche, pero que no son cristianos, no han aceptado a Jesucristo como Salvador personal. Fíjese qué invitacioncita la que le voy a hacer. Fíjese qué invitacioncita. Hoy sí, si alguien acepta a Cristo, tiene que ser una revelación que el Señor le dio, porque prácticamente le estamos diciendo, mire, esto es lo que le puede pasar. Pero como el asunto no es de hombre, sino que es del Espíritu Santo, entonces yo hago una pregunta: ¿habrá alguien que quiera aceptar a Jesucristo como su Salvador personal? Porque si lo hay, yo le invito a que se venga aquí al frente conmigo y me permita orar por usted, para que usted venga a formar parte de ese ejército de valientes que probablemente nunca lo van a perseguir, primero Dios, pero que va a encontrar en Cristo Jesús su salvación. Hoy sí, hermanos, si alguien recibe a Jesús hoy con este tema, creo que tiene que ser de Dios. Gloria a Dios. Fíjense qué tremendo. Fíjense qué tremendo. ¿Habrá alguien más que decide recibir a Jesucristo? Que venga para acá y me deje orar por usted. Aquí hay una persona, hermano, que oyendo todo lo que oyó, prácticamente dijo: a mí qué me importa, yo quiero seguir a Cristo. Wow, hermano, qué aleccionador. Qué aleccionador. Vamos a orar por él. Si hay alguien más, todavía hay un espacio de tiempo breve, pero lo hay. Y aquí te espero. Porque ese tipo de cristianos es lo que necesitamos en el final del tiempo. Decididos, valientes, que van a ir hacia el frente. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias por permitirnos ver la decisión tuya metida en el corazón de esta persona, estas personas que aún en medio de aquello que parece negativo, deciden abrir el corazón para no apartarse nunca de ti. Gracias porque también se convierten en maestros nuestros y nos dan una lección de decisión. En el nombre poderoso de Jesús, opera el milagro del nuevo nacimiento, así como lo hiciste con nosotros. Guárdanos, 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 guárdanos de todo mal. Haznos invisibles ante el mal. Pero si el mal llegara a alcanzarnos, danos la valentía, el valor, la convicción que le diste a Esteban, que le diste a Jacobo, que le diste a Pedro, pero sobre todo que le diste a tu Hijo amado Jesucristo. En el nombre de Jesús, para que podamos decir: ¿quién nos separará del amor de